Hola y bienvenidos a Háblame de ti paranormal. Aquí, donde las sombras cobran vida y los susurros de la noche te envuelven, te contaré historias que te helarán la sangre. Prepárate para sumergirte en relatos escalofriantes, leyendas urbanas, sucesos paranormales y misterios que desafían la lógica. Así que apaga las luces, quédate en silencio y acompáñame en este viaje al límite del miedo. ¿Estás listo para escuchar lo que no te atreves a imaginar? ¿Comenzamos? El camión fantasma de la carretera federal 85. Buenas noches, estimado público. Mi nombre es Javier Ramírez, y soy un veterano conductor de camiones con más de 30 años de experiencia en las carreteras de México. He recorrido este país de norte a sur y de este a oeste, y creía haber visto todo lo que las carreteras podían ofrecer. Pero lo que experimenté en la carretera federal 85, también conocida como la carretera México-Laredo, cambió para siempre mi percepción de la realidad. Era una noche de octubre, hace 3 años. La luna llena colgaba en el cielo como un ojo vigilante, y el desierto de San Luis Potosí se extendía ante mí en un mar de sombras. Era mi ruta habitual desde la Ciudad de México hasta Monterrey, un trayecto que conocía de memoria. Pero esa noche, algo estaba a punto de romper la monotonía de mi viaje. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada cuando entré en el tramo más solitario de la carretera. El silencio era tan denso que podía oír el eco de mis pensamientos. El ronroneo constante del motor y el crujido ocasional de la grava bajo las ruedas eran los únicos sonidos que rompían la quietud. De repente, vi algo en mi espejo retrovisor. Un par de luces se acercaban a gran velocidad. No me alarmé inicialmente, era común encontrar otros camioneros en esta ruta. Pero pronto, noté que el camión no hacía ningún ruido. Ni el rugido de un motor diésel, ni el sonido de neumáticos sobre el asfalto. Solo un silencio sepulcral, perturbador. Intrigado y un poco inquieto, aceleré, esperando perder al camión detrás de mí. Pero, para mi horror, el camión misterioso aceleró también, manteniendo una distancia constante. Miré con más atención. Era un viejo Dina modelo 1970, un camión que no se había visto en las carreteras mexicanas en décadas. Su pintura negra mate absorbía la luz de la luna, y sus faros emitían un resplandor azulado y fantasmal que parecía fluctuar y parpadear de manera antinatural. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Recurrí a viejas leyendas que había escuchado en la carretera sobre camiones fantasmas, pero siempre las había considerado cuentos para asustar a los novatos. Ahora, con ese camión persiguiéndome, no estaba tan seguro de nada. Pisé el acelerador a fondo, intentando dejar atrás el camión fantasma. Pero no importaba cuán rápido iba, el camión negro me seguía sin esfuerzo, como si desafiara las leyes de la física. Miré al conductor del camión fantasma, era una figura sombría, con ojos que ardían como brasas en la oscuridad. De repente, el camión fantasma embistió contra mi parachoques trasero. El impacto sacudió mi camión violentamente, pero no escuché el estruendo del metal contra metal. Solo sentí un frío helado que se extendía por todo mi cuerpo. Era como si el impacto hubiera sido absorbido por una fuerza sobrenatural. Desesperado, tomé la siguiente salida, una pequeña vía que conducía a un pueblo cercano. Mi respiración era entrecortada, y mi mente estaba en un torbellino de terror. Cuando miré por el espejo retrovisor, el camión fantasma había desaparecido. Me detuve en la primera gasolinera que encontré, temblando. El empleado, un hombre mayor llamado Don Esteban, me miró con preocupación cuando entré tambaleándome a la tienda. ¿Estás bien, muchacho?, preguntó con una voz rasposa. Parece que has visto un fantasma. Le conté lo que había visto, esperando ser considerado loco. Pero para mi sorpresa, Don Esteban asintió con gravedad. Ah, has visto el camión de Don Julio, dijo. No eres el primero, y me temo que no serás el último. Don Esteban me contó la historia de Don Julio Martínez, un camionero legendario conocido por su habilidad y dedicación. Pero una noche, hace 20 años, Don Julio se encontró con un destino fatal. Un coche lleno de jóvenes borrachos invadió su carril, y para evitar una colisión frontal, Don Julio giró bruscamente el volante, enviando su camión fuera de la carretera. El camión se estrelló contra una roca y explotó en llamas. Don Julio murió esa noche, pero su espíritu, según la leyenda, no encontró descanso. Se dice que su fantasma sigue recorriendo la carretera federal 85 en su viejo Dina negro, completando eternamente el viaje que nunca pudo terminar. Algunos dicen que aparece para advertir a otros camioneros sobre el peligro, dijo Don Esteban. Otros creen que busca venganza contra los conductores imprudentes. Y algunos creen que simplemente no puede dejar atrás la carretera, incluso después de la muerte.
Pasé el resto de la noche en la gasolinera, incapaz de dormir. Cuando finalmente reanudé mi viaje al amanecer, el recuerdo del camión fantasma seguía fresco en mi mente. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, me estremecía al imaginar que los faros azules podrían aparecer de nuevo. En los meses siguientes, no pude sacudirme la experiencia. Investigando más a fondo, descubrí que mi encuentro estaba lejos de ser único. Había docenas de relatos de camioneros que habían visto el misterioso Dina negro. Algunos contaron cómo el camión fantasma apareció para advertirles sobre peligros inminentes. Otros afirmaban que el camión había guiado a través de tormentas de arena o derrumbes, salvando vidas en el último momento. Sin embargo, también había historias más sombrías. Conductores que habían desaparecido tras reportar encuentros con el camión fantasma. Accidentes inexplicables donde los testigos vieron al Dina negro desaparecer en la noche. Cuanto más investigaba, más se profundizaba el misterio. ¿Era el espíritu de Don Julio un guardián de la carretera, o una presencia siniestra atrapada entre este mundo y el siguiente? Un año después, decidí enfrentar mis miedos. Tomé la misma ruta a la misma hora, buscando una respuesta. La noche era idéntica a la de aquel viaje fatídico. La luna llena brillaba sobre el desierto, y el silencio era absoluto. Conduje durante horas, mis ojos alternando entre la carretera y el espejo retrovisor. De repente, lo vi. El Dina negro apareció de la nada, sus faros fantasmas iluminando la noche. Esta vez, no me persiguió. Se mantuvo a una distancia constante, como si me estuviera escoltando. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo de la primera vez se transformó en una extraña calma. Sentía que el camión no estaba aquí para hacerme daño. Algo en su presencia me tranquilizaba. De repente, vi un coche detenido en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando. Dos figuras estaban de pie junto al vehículo, agitando los brazos desesperadamente. Instintivamente, comencé a frenar. Pero antes de que pudiera detenerme por completo, el camión fantasma me adelantó a una velocidad imposible. Pasó junto al coche averiado y desapareció en la noche. Me detuve junto al coche y ayudé a una pareja de ancianos cuyo vehículo se había averiado. Mientras esperábamos a la grúa, me contaron que habían estado varados durante horas, temiendo lo peor en la carretera oscura y solitaria. Pero entonces, dijo la anciana, con los ojos brillantes, vimos las luces de un camión. Pensamos que nos habían visto y se detendrían para ayudarnos. Pero el camión pasó de largo. Sin embargo, unos minutos después, apareciste tú. Fue entonces cuando entendí. El camión fantasma no me había estado persiguiendo. Me había estado guiando a un lugar seguro, alejándome de un peligro que no podía ver. Esa noche, también había guiado a las personas que necesitaban ayuda. Desde entonces, he tenido varios encuentros más con el camión fantasma. A veces lo veo a lo lejos, otras veces pasa junto a mí en un destello de luz fantasmal. Ya no le temo. Ahora lo veo como un guardián de la carretera, un espíritu que sigue cuidando de sus compañeros camioneros incluso después de la muerte. He compartido mi historia con otros camioneros. Algunos se ríen y lo descartan como superstición, mientras que otros asienten con conocimiento, guardando sus propios secretos sobre encuentros inexplicables. La carretera federal 85 sigue siendo un lugar de misterio y leyenda. En las noches oscuras, cuando la luna brilla sobre el desierto y el silencio envuelve la carretera, a veces se pueden ver las luces de un viejo Dina negro en la distancia. Y si eres un camionero en problemas, o un viajero perdido en la noche, tal vez encuentres que esas luces fantasmales te guían hacia la seguridad. Porque en las carreteras de México, donde la vida y la muerte a menudo están separadas por una línea delgada de asfalto, incluso los fantasmas pueden ser ángeles guardianes. Así que la próxima vez que estés conduciendo por la carretera federal 85 en medio de la noche y veas un par de faros acercándose en tu espejo retrovisor, no temas. Podría ser Don Julio, todavía cuidando la carretera que amaba en vida, velando por la seguridad de aquellos que siguen sus pasos en la interminable cinta de asfalto. Gracias por escuchar mi historia. Espero les haya gustado, no olvides suscribirte y recuerda, en la carretera, nunca estás realmente solo. Hay ojos que vigilan, faros que guían, y tal vez, solo tal vez, un viejo camionero que sigue haciendo su ronda, incluso después de que su último viaje terrenal haya terminado. Toda mi vida, las historias de duendes y criaturas diminutas y malignas me parecían cuentos para asustar a los niños. Nunca creí que existieran realmente, pensaba que solo servían para alimentar leyendas y cuentos de terror.
Sin embargo, un suceso aterrador me demostró lo equivocada que estaba y me mostró la verdad aterradora que se oculta detrás de estas leyendas. En aquel entonces, vivía con mis padres y tenía 18 años. Era una apasionada lectora de fantasía y ciencia ficción. Me encantaba cómo los escritores podían hacer volar mi imaginación, creando mundos y criaturas que desafiaban la realidad. ¿Este amor por la lectura me hizo reservada? Prefería quedarme en casa con un buen libro en lugar de salir con mis amigas, que preferían ir de compras o salir de fiesta. El silencio de mi habitación se convertía en mi refugio, y las historias que leía eran mi única compañía. Una noche, mientras leía en mi habitación, mi vida cambió para siempre. Era alrededor de las 2 de la madrugada, y la luz de mi lámpara iluminaba las páginas del libro que estaba leyendo. El silencio nocturno fue interrumpido por unos pasos ligeros y cautelosos que resonaban detrás de la puerta de mi habitación. Al principio, pensé que podría ser mi padre, así que no le presté mucha atención. La puerta no se movió, así que supuse que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, el siguiente sonido me heló la sangre, una risa burlona y chillona, como la de un niño pequeño, pero con una calidad ronca y grotesca que no podía ignorar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras apuntaba con una lámpara de mano hacia la puerta. Allí estaba, una criatura diminuta, de aproximadamente 30 centímetros de altura. Su cabeza era desproporcionadamente grande en comparación con su cuerpo pequeño, y sus extremidades eran gruesas y torpes. La sonrisa en su rostro era grotesca y sus dientes puntiagudos y desiguales brillaban con una luz siniestra. Lo que más me aterrorizaba era su voz. Era una mezcla de dulzura y maldad que me enviaba escalofríos. Me encogí en mi cama, intentando gritar, pero el miedo me dejó completamente muda. La criatura se llevó un dedo a los labios, señalándome que me callara. Luego me hizo una señal con la mano, invitándome a acercarme. Su sonrisa se ensanchó aún más, mostrando más de sus afilados dientes. No pude responderle, ni siquiera podía moverme. La combinación de su aspecto grotesco y su voz siniestra me tenía paralizada. Finalmente, el duende perdió la paciencia. Su sonrisa se desvaneció y se transformó en una mueca de furia. Comenzó a gritarme, lanzando insultos y amenazas que resonaban en la habitación. Sus palabras eran venenosas y crueles, y el odio en su voz era palpable. Me sentí completamente impotente. Finalmente, reuní el coraje para gritar desesperadamente a mis padres. Ellos entraron corriendo en la habitación, pero al abrir la puerta, la criatura desapareció sin dejar rastro. Les conté todo lo que había sucedido, pero sus miradas reflejaban incredulidad. Aunque me aseguraron que me creían, su tono de voz y su falta de convicción me hicieron sentir que no me estaban tomando en serio. Esa noche fue solo el comienzo. El duende comenzó a aparecer cada noche, perturbando mis horas de sueño con su presencia inquietante. A veces, lo único que hacía era mirarme desde las sombras, susurrando palabras incomprensibles que me mantenían despierta hasta el amanecer. Otras veces, el reloj marcaba las 2 de la madrugada y me despertaba con sus gruñidos guturales. Sentía como movía cosas en mi habitación, y sus pasos pesados resonaban en la puerta. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de que el duende parecía moverse en un patrón específico, apareciendo siempre a la misma hora. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché ruidos extraños provenientes del vestidor. Sonaban como si alguien estuviera revolviendo cosas. Decidí investigar, pero al abrir la puerta, encontré todo en orden. Sin embargo, al regresar a la cama, noté que la temperatura de la habitación había bajado drásticamente. Un frío helado se apoderó del aire, y el duende apareció nuevamente, observándome con su mirada malévola desde la esquina de la habitación. El contraste entre el frío extremo y el calor de mi miedo era insoportable. Desesperada, busqué la ayuda de uno de nuestros vecinos, un hombre religioso con conocimientos sobre brujería y criaturas sobrenaturales. Le conté sobre el duende y su aparente horario. Él escuchó con seriedad y me explicó que el tema era delicado. Me sugirió que le ofreciera un objeto de oro para apaciguarlo. La idea era que la criatura aceptara la ofrenda y se marchara. Esa noche, busqué entre las cosas de mis padres y encontré un anillo que creí que era de oro. Con esperanza, se lo dejé al duende en un pequeño altar improvisado en la esquina de la habitación. Sin embargo, al recibirlo, el duende se enfureció. Pensó que lo estaba engañando y comenzó a hacer gruñidos horribles y a golpear la puerta con furia.
El ruido era ensordecedor y despertó a mis padres. Al entrar en mi habitación, me encontraron llorando y aterrorizada. Pensaron que yo había causado el caos y me regañaron, dejándome sola con el duende. Esa noche, me aseguré de conseguir piezas de oro auténtico de la habitación de mis padres. Antes de medianoche, las coloqué en una canasta cerca de la puerta de mi cuarto. Cuando el duende apareció desde las sombras, vi cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa perversa. La criatura tomó las joyas y, satisfecha, abrió la puerta de mi cuarto y se marchó. Desde entonces, nunca volví a ver al duende. La experiencia me hizo comprender que las historias que antes consideraba irreales tenían una base en la realidad. Agradecí al vecino que me ayudó, ya que sin su intervención, el duende podría haber convertido mi vida en una pesadilla interminable. Aunque mi vida volvió a la normalidad, el recuerdo de aquellas noches aterradoras me acompañará siempre, recordándome que la realidad puede ser mucho más aterradora de lo que uno imagina. Hoy en día, miro atrás con una mezcla de terror y gratitud. He aprendido que algunos misterios en el mundo son demasiado oscuros y profundos para ser comprendidos, y que desafiar lo desconocido puede llevar a enfrentar horrores inimaginables. Aunque la calma ha vuelto a mi vida, el miedo de aquellas noches sigue latente, como una sombra que nunca desaparece del todo. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.